Doctor Daniel Sapsay, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué dice? ¿Cómo Bien, anda, bien, Jacobo? bien. Lo primero que quiero hacer es felicitarlo, 30.000 seguidores en su página de YouTube. Lo corrijo, 31.204. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Sí, el canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay en YouTube, para los que se quieran suscribir. Sí, sí, Es sí, gratis. sí, sí, participo y me quedé con algo que usted dijo el otro día en el programa de Seigman cuando dijo eh, que 30, bueno, en este caso 31.000, Claro, porque crecieron después unos claro. 1.000 más. Bueno, estén, estén atentos a lo que usted, esas son sus palabras, a un tipo que les habla de... Exactamente, es decir, yo creo que eso habla de la maduración cívica de la sociedad. Es Ujú. decir, que tantas miles de personas se interesen por escuchar videos de una persona que explica los grandes temas del Estado de Derecho, ¿no? Realmente sorprende. Eso yo creo que no hubiera ocurrido no hace tanto tiempo. No, no, Además, no. los comentarios que tengo, miles y miles, yo me quiero disculpar porque me es imposible responderlos. Al Mm. principio, hasta que tuve 5 o 6 mil, respondía. Ahora es imposible. No, Ah, es imposible. claro, sí, sí, absolutamente. No Lo- tengo, no, aún teniendo tiempo no se puede. Así es. Daniel, hay una situación que me parece muy interesante de lo que estamos viviendo. Usted lo ha descrito ya para nosotros en anterior oportunidad. Argentina está viviendo esto, que su canal de YouTube lo expresa. Un crecimiento de la construcción de la conciencia cívica republicana en la sociedad argentina, que es un dato nuevo, un dato inédito. Yo me permito sumar algo. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que un sector de la sociedad, la llamada tercera edad, literalmente lidera el cambio, ¿no? El cambio siempre se asumió como parte de algo que impulsaban los más jóvenes. La presencia de los llamados también adultos mayores es notable en las movilizaciones, en las acciones, en la participación pública. En ese criterio y en este contexto de pandemia o en este contexto de cuarentena, lo que ha provocado es una exacerbación de cosas que estaban ocultas. Y usted decía que con referencia a Santiago del Estero y Formosa hay condiciones objetivas para proceder a la intervención federal. ¿Por qué no nos ilustra sobre eso? Mire, el artículo 6 de nuestra Constitución, que es el que regula la intervención federal, dice literalmente que el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno. Es decir, allí donde en una provincia no esté garantizado el funcionamiento institucional republicano, el gobierno federal debe intervenir para impedir que eso ocurra, porque es un bolsón de dictadura en un sistema que la Constitución señala como de forma republicana, representativa y federal, ¿no es cierto? Esas provincias son abiertamente dos dictaduras. Ahora lo hemos visto a las claras con ejemplos sórdidos, lamentables, y que se agregan con testimonios de todos los días, porque ahora la gente se empieza a animar a hablar, la importancia de las redes, y realmente es una vergüenza que en la Argentina dos provincias sean gobernadas por muchísimos años, en el caso de Gildo Infran por 25 años, por personas que son realmente dictadorzuelos de lo último. Sí, sí. Fíjese lo que la policía de Zamora le hizo a esta pobre chiquita y esa familia, simplemente como una demostración de algo que solo nos retrotrae a Mussolini o nos retrotrae a la dictadura nuestra. Yo no recuerdo una cosa así. Bueno, pero Tan nefasta, tan maldita, tan perversa. Es increíble. Y como lo mismo de esa cantidad de miles de formoseños tirados prácticamente en zanjas, en condiciones inhumanas por meses por un capricho del gobernador. El que quiso pasar para ver a su hija después de muchos meses se ahogó. Es infame. Eso no puede seguir así. sí, Entonces, claro, sí, deberían ser intervenidas, deberían. deberían porque, Pero, bueno, va a ser muy difícil. y por el juego de las mayorías, Sí, son, claro. si son señalados como suerte de niños mimados del poder. No olvide que el presidente a Infran, cuando fue, lo señaló como un gobernador modelo. Miren cuál es el modelo del presidente. Y la vicepresidenta hizo presidenta provisional del Senado a la señora Claudia Ledesma, que es la esposa de Sí, Zamora, sí. Claudia Ledesma, que ya fue gobernadora cuando no pudo ser su marido, porque es una diarquía similar o idéntica a la de los Juárez que se repitió. Ahora, recurro a usted en este aspecto.
La Constitución peronista de 1949 transformó los territorios nacionales en provincias, ¿no? De allí pasamos de 14 provincias a las 23 provincias y un territorio nacional. Luego, durante el gobierno de Alfonsín, se llevó a provincia a Tierra del Fuego. Ahora, ahí evidentemente, cuando se produce la revolución del 55, se deroga esa Constitución, se vuelve a la del 53, pero este asunto se deja presente, y yo lo que veo es que es basado en una estructura política que le asegura permanentemente al peronismo el control del Senado. Bueno, ese es otro aspecto que deslegitima esa mayoría. ¿Por qué digo esto? Por dos motivos. Uno primero es de orden, si se quiere, de formato. En los países federales, donde las diferencias de población y de desarrollo entre los distintos estados, para nosotros provincias, es abismal, se establecen cantidades fijas de senadores por grupos. Por ejemplo, caso de Australia, caso de la India, para solo nombrar dos de las más importantes federaciones. Caso de Canadá, los más poblados tienen, supóngase, 5 representantes, los que le siguen 3 y así. En la Argentina es igualitario, entonces eso hace que pequeñísimas provincias, dominadas por estos feudos justicialistas, siempre mantengan una mayoría forzada en el Senado. Esto pasó inclusive cuando ganó Alfonsín por 12 puntos por sobre Lula, y sin embargo perdió el Senado. Fíjese usted, una cosa impresionante, pero se acentúa aún más, aunque parezca mentira, con la mala idea de hacer lista incompleta para designación de senadores, es decir, 2-1, claro. 2 para los más votados, 1 para los menos votados. ¿Por qué? Porque los titulares de esos feudos le encontraron la vuelta. Primero fue en La Rioja, es decir, ponen un partido muleto, que supuestamente es la oposición, que sale segundo, y entonces se alzan con todos los senadores, aumentan aún más, tienen 3. Caso de Santiago del Estero lo logra, con los senadores y con los diputados. A Santiago del Estero le corresponde 7 diputados y 3 senadores. Los 10 son de Zamora. ¿Por qué? Por este juego, claro, que viola la Constitución abiertamente. Bueno, ahora, evidentemente, en este progreso y en esta posibilidad de su aula virtual ampliada, yo soy convencido hace mucho tiempo que hay que trabajar y mucho este tema, porque esto hace un desconocimiento. Por ejemplo, durante todo el gobierno del presidente Macri se le imputaba no hacer determinados cambios. Hay que explicar uno por uno que determinados cambios, por ejemplo, ley de contrato de trabajo, ley de entidades financieras, todo eso requiere de consensos. Extinción de dominio. Extinción de dominio, bueno, todo lo que los argentinos... limpia. Claro, bueno, y cómo... Modificación del Consejo de la Magistratura. Sí. Igual Macri tuvo actitudes de, diríamos, timidez para ser generoso que para mí son incomprensibles. Sí. En muchas cosas. Para que no parezca que estoy defendiendo a Macri. Sí. Que después salen todos los macristas. Yo fui el primero que criticó cuando designó a los 2 ministros de la Corte en comisión por decreto, que fue un horror. Claramente. Claramente. Sea, es cierto, no le impidieron muchas de las buenas iniciativas. No, pero él cometió muchos errores institucionales. No, por supuesto que sí. Yo además creo que hay 2 Macri. Hay un Macri hasta el 18 de agosto y hay otro el 18 de agosto en adelante cuando la gente fue a Plaza de Mayo a buscarlo. Creo que sí, sin duda. Y además me parece, bueno, pero nos iríamos del tema. Pero es tan interesante para mí poder poner en atención de la audiencia esto, porque lo vengo planteando yo como una inquietud mía, pero la ilustración... Claro, porque casi no se habla de esto. Claro. Y esto distorsiona totalmente las decisiones del Congreso. Claro. A través de mayorías forzadas, de sistemas absolutamente corruptos, se llega a dominios y a la parálisis o a la posibilidad de dictado de normas que no responden a ninguna legitimidad, ni legalidad, porque son el producto de inconstitucionalidades y de abusos que están en la base. Sí. Y hablamos de 2 provincias, pero podríamos seguir. El caso de Tucumán, por ejemplo, donde mataron a no sé cuánta gente aprovechando de la pandemia, donde el senador Alperovich hace 1 año que está con licencia y no avanza el juicio por abuso de una manera aparentemente horrorosa de su sobrina, porque se pasan la pelota de una jurisdicción a la otra y ahora la Corte Suprema tiene que decidir y no decide, o sea que ni siquiera se ha resuelto la cuestión de competencia. Y ya se habla de que pronto volvería Alperovich.
Bueno, Es el feudo de claro, Tucumán. sí, sí, por supuesto, pero además ahí, fíjese usted citó la Corte, ¿no? En el caso de Formosa, el senador Naidenov había presentado la cuestión ante la Corte de la instalación de esta frontera anticonstitucional e inhumana manejada por IFRAN en el mes de abril. Un caso de absoluta competencia de derechos humanos. La Corte se tomó 4, 5, 6 meses para resolver una cuestión. Sí, por supuesto, que debería haber sido inmediato. Claro. Y tiene varias cuestiones a resolver similares y no las resuelve. Ese es el gran problema de una Corte que no tiene plazos y que se maneja de una manera tiempista también. Sí, y con... No nos engañemos. No, sí, por supuesto, por supuesto. Yo siempre digo que el animal político de olfato más sensible de la Argentina es el Servicio de Justicia. Sí, Sin ninguna... Huele. Doctor Sapsay, gracias. No se ríe para no llorar. No, por supuesto. Para llorar el día entero. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo siempre digo, hay que recordar que en el gueto de Varsovia la gente hacía humor. Sí, bueno, ahí está la gran película de Benigni, ¿no? Uh-huh. El pobre italiano que para que el hijo no se dé cuenta del horror de Auschwitz le hace todo el tiempo así chiste. Es. Lo que nos rescata del horror es el humor, no lo perdamos. Claro, el humor. Le agradezco enormemente, muchas gracias, buena jornada. No, al contrario, siempre es un gusto hablar con usted, Jacobo, buenos días. Buen día, el doctor Daniel Sapsay, constitucionalista.